cómo es que nosotros podemos hacer una distribución muestral de la media, cómo podemos hacer una distribución muestral de la varianza. ¿Correcto? Hemos visto cómo podemos calcular la media de la media muestral, la varianza de la varianza muestral, la desviación típica de la desviación típica muestral. El día de hoy vamos a desarrollar la distribución muestral de las proporciones. Es decir, cuando ahora, digamos, nos interesa considerar la relación que existe entre una parte y un todo. Entonces vamos a ver en qué consiste. Distribución muestral de proporciones. Unas las representan de esta forma, otras las representan con P minúscula, solo. Profesora, buenas tardes. Una disculpa por la... ¿Cómo? ¿Cómo? Acabo de llegar, profesora. Soy Cruz Naira. Por favor, ¿podría ponerme asistencia? Después me pasas la voz, ¿ya? Después me pasas la voz, ¿ya? Me dicen que en ocasiones estamos interesados en investigar la proporción de artículos, por ejemplo, defectuosos o la proporción de alumnos desaprobados en una muestra, ¿correcto? Es decir, en este tipo de casos, a diferencia de la media y de la varianza, nosotros tenemos que saber, digamos, cómo definir nuestra distribución muestral de proporciones más adecuada para dar respuesta a este tipo de situaciones que nos podemos encontrar. Esta distribución se genera al extraer las muestras de la población y calcular el estadístico proporción. Es decir, es el mismo esquema que hemos desarrollado al calcular la distribución muestral de la media, ¿correcto? En donde tenemos una población, ¿correcto? Y de esa población hemos extraído muestras y hemos, digamos, querido saber de un estadígrafo definido. Hemos visto de la media, hemos visto de la varianza. Entonces ahora es de la proporción. Es decir, si nosotros queremos calcular la proporción, va a ser igual a X entre N, donde X es el número de éxitos u observaciones de interés y N es el tamaño de la muestra. Ahora bien, alumnos, nosotros vamos a ver que esta distribución de proporciones está bastante relacionada con la distribución binomial, ¿correcto? Está bastante relacionada con la distribución binomial, en donde nosotros, al haber estudiado modelos de probabilidad, al tocar el tema de distribución binomial, dijimos de que la distribución binomial procede de la distribución Bernoulli, donde la distribución de Bernoulli se refiere a un solo ensayo cuyos resultados son dos. Éxito, que tome el valor 1, y fracaso, que tome el valor 0. Esto, vuelvo a repetir, este tipo de distribución muestral se encuentra relacionado con la distribución binomial, que se caracteriza por ya no ser solo un ensayo, sino por ser dos o más ensayos, donde la probabilidad de éxito es constante, ¿no es cierto?, de ensayo a ensayo. Eso lo hemos visto ya, ese tema. Bien, entonces si nosotros representamos acá, tenemos nuestra población, ya vamos a extraer, en este caso se está extrayendo 4 muestras, y entonces el estadístico que quiero estudiar es la distribución muestral de proporciones. Acá lo representan con P minúscula y acá con su rayita arriba lo estamos representando. Bien. Igual que lo estudiado anteriormente, tenemos que calcular su media, la media de la proporción muestral, su varianza, alumnos, y recordarles que tenemos 2-3 formas de cómo encontrar fórmulas al respecto, ¿correcto? Por ejemplo, una de las formas para poder encontrar nuestra media de la proporción muestral, μp es igual a 1 entre n sumatorias del producto de la probabilidad por x de y, ¿correcto? Donde
nosotros vamos a ver que la media de la proporción muestral va a ser igual a la media de la proporción de la población. Y cuando queremos calcular nuestra varianza de la proporción en función, digamos, al modelo correspondiente, nosotros ahí tenemos su fórmula. Pero también nosotros por estadística sabemos, ¿no es cierto? Conocemos otra forma como calcular nuestra media, por ejemplo, sumando los datos y dividiéndolo entre n, dependiendo si los datos son agrupados, no agrupados, etcétera, etcétera. Y también cuando nosotros queremos calcular nuestra varianza, habíamos hecho que es igual a la sumatoria de xy menos la media aritmética elevado al cuadrado dividido entre n menos 1, ¿correcto? La sumatoria de todos esos valores. Es decir, vuelvo a repetir, esta es una fórmula y también hay otros, ¿no? Que lo vamos a ver muy posible en los ejemplos. Bien, dicho esto, nosotros, ¿qué pasó ahí? Vamos a hacer un caso práctico, un ejemplo. Dice que se cuenta con 12 piezas en las cuales tienen 4 artículos defectuosos. Se van a seleccionar 5 artículos al azar, 5 artículos al azar de este lote sin reemplazo. Genere la distribución muestral de proporciones para el número de piezas defectuosas. Es decir, alumnos, cuando nosotros hemos hecho la distribución muestral de medias, hemos calculado m, que viene a ser el número de muestras posibles, ¿correcto?, que pueden generar el ejemplo que está, el problema que tenemos al alcance, y nosotros hemos visto que ese m, que es el número total de muestras, podemos verlo si es una muestra ordenada con reposición, si es una muestra ordenada sin reposición, si es una muestra sin orden y con reposición, y si es una muestra sin orden y sin reposición, ¿correcto? Hemos hecho ejemplo al respecto. Entonces, de igual forma, acá, cuando se trata de proporciones, nosotros también tenemos que ver cuántas muestras podemos tener y cuáles serían esas muestras, ¿correcto? En este caso nos dicen, se van a seleccionar 5 artículos. Bien, entonces vamos a continuar, vamos a la solución. Tenemos que nuestra variable aleatoria ahora es número de piezas defectuosas. Tenemos acá que nos dicen que 4 son artículos defectuosos, por ende 8 son no defectuosos. De un total de 12 vamos a extraer 5, ¿correcto? Vamos a extraer 5. Bien, entonces para calcular nuestra proporción poblacional, que es igual, ¿no? Esta fórmula que es igual al número de éxitos o observaciones de interés entre el tamaño de la muestra, entonces nosotros decimos, ¿no es cierto?, el P es igual a 4 entre 12 es igual a 1/3 y me sale 0.33. Alumnos, les había manifestado, tengan cuidado cuando hablamos del total, digamos, de piezas, en este caso que son 12, y digamos, el N5 van a formar parte de nuestras muestras. Lo vamos a ver, tengan cuidado. Por eso acá es 4 entre 12, no es entre 5, es entre 12, y tenemos la proporción de la población, que es 0.33. Entonces, por lo que podemos decir que el 33% de las piezas de este lote están defectuosas. Bien, entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a conocer el número posible de muestras sin reposición? Cuando es sin reposición, nosotros usamos la combinación, ¿no es cierto?, ¿no? En la combinación, entonces, ¿de qué valores? De 12 voy a tomar 5, ¿correcto? Entonces opero 12 factorial entre 5 factorial, 7 factorial, resuelvo y nos sale que el número posible de muestras que vamos a obtener son 792, ¿correcto? Son 792. Pues bien, entonces ahora
lo que sigue es hacer nuestra distribución muestral. Nuestra distribución muestral, en este caso, va a ser la siguiente: distribución muestral de proporciones. Tenemos acá las piezas no defectuosas, las piezas defectuosas, la proporción de piezas defectuosas, el número de maneras en las que se puede obtener la muestra. Entonces, vamos a ver, acá tenemos que si son 5, ¿no es cierto? N es 5, entonces puede haber una alternativa que una de las piezas sea no defectuosa, por lo tanto las 4 restantes son defectuosas. Pueden haber 2 piezas no defectuosas y por lo tanto hay 3 defectuosas. 3 piezas no defectuosas, 2 piezas defectuosas. 4 piezas no defectuosas, 1 pieza defectuosa. 5 piezas no defectuosas, 0 piezas defectuosas. ¿Correcto? La cosa es que debe ser la muestra 5. 4 más 5, 3 más 2, 5. 3 más 2, 5. 4 más 1, 5. 5 más 0, 5. Pues bien, ahora nos toca calcular las piezas defectuosas, porque no nos piden de las no defectuosas, nos piden de las defectuosas. Entonces la proporción es 4 entre 5, 3 entre 5, 2 entre 5, y vamos obteniendo esa proporción: 0.8, 0.6, 0.4, 0.2 y 0. Ahora, de esas 792, ¿cuántas muestras son del primer caso? ¿Cuántas del segundo? Para ello, ya ustedes también saben que lo hemos hecho para la media. Por ejemplo, tenemos acá la combinación, ¿correcto? ¿No es cierto? Como es no defectuosa, y no defectuosa son 8, entonces de esas 8 voy a tomar 1 por, ¿no es cierto? Y como las defectuosas son 4, de esas 4 voy a tomar 4. Resolviendo esa combinación nos sale igual a 8. Número de maneras en las que se puede obtener el par ordenado 1 y 4. Para el siguiente caso igual. Las no defectuosas son en total 8, de las cuales tomamos 2, y las defectuosas son 4, de las cuales tomamos 3, y tenemos 112, digamos, elementos de ese par ordenado. Seguimos resolviendo y obteniendo las diferentes combinaciones, y la sumatoria de esa nos da 792. ¿Correcto? Ya tenemos nuestra distribución muestral de la proporción. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Ahora nos toca calcular la media de la distribución muestral de proporciones. ¿Correcto? Entonces, una de las formas más explícitas, lo he puesto acá, a f de i por la proporción muestral entre el número total de muestras. Ahora, ojo, que esta media muestral de proporciones también lo puedo poner mu subíndice P minúscula, que también es la media de la distribución muestral de proporciones. Por lo tanto, miren, acá yo tengo ya los datos puestos en la fórmula y nos sale 0.33, donde nosotros hemos dicho, ¿no es cierto?, que la media de la distribución muestral, que la podemos identificar también de esta forma, va a ser igual a la proporción de la población, porque hemos calculado que la población también sale 0.333. Y para calcular, ya hacemos su gráfica correspondiente. Miren, ya, esto quería decirles, alumnos. Cuando nosotros hemos calculado la distribución muestral de la media y hemos llegado a hacer nuestra tabla de la distribución de probabilidad de la media muestral, nosotros al graficar, digamos, los datos de esa tabla, hemos visto que nos daba una representación gráfica tipo Gauss, es decir, la campana de Gauss.
que cuando nosotros graficábamos, digamos, los datos de la población, nos daba una forma uniforme, correcto. Igual miren, ve, aquí estamos viendo que estamos hablando de proporción y al hacer la gráfica de mi distribución, ¿no? De la distribución muestral de la proporción, también observamos que tiene, si nosotros trazamos una curva encima de esas rayas, ¿no es cierto?, de esos bastones, que es lo correcto en estadística, nosotros también podemos imaginar que es un comportamiento de tipo normal, ¿correcto? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque nosotros después de este tema vamos a entrar a desarrollar ya aplicando lo estudiado alumno, pero cuando es una distribución de tipo normal, porque hemos visto que calculando los estadísticos, por ejemplo, en este caso, calculando de nuestra media, la media de nuestra distribución muestral coincide con la poblacional, ¿no? Lo vamos a enfatizar posteriormente. Entonces tenemos su representación gráfica y luego calculamos su desviación estándar, ¿ve? Que es de esa forma, y calculamos que la desviación estándar nos sale 0.1681. Bien, ahora, relacionándolo con la binomial. Con la binomial, nuestra varianza es igual a n por p por q, por lo que la varianza de la distribución muestral de proporciones es p por q entre n. A ver, vamos a comprobar. Probabilidad de éxito es 1/3, entonces la probabilidad de fracaso es 1 menos 1/3, 2/3. Entonces, utilizo esta fórmula de mi varianza, de mi desviación típica, y lo multiplico por el factor de corrección, porque es sin reemplazo este ejemplo, y vamos a ver que nosotros vamos a obtener el mismo resultado. Esto nos demuestra que es cierto que las proporciones tienen, digamos, su relación con la distribución binomial. Bien, esto hasta aquí. Ahora bien, ahí en el PPT que los voy a enviar alumnos, hay 2 ejercicios que después vamos a ver cómo lo vamos a manejar. Con esto completamos todos los puntos de la distribución muestral. Hemos visto qué es una distribución muestral, para qué nos sirve, y hemos obtenido de la media, de la varianza y de la proporción. Ahora vamos a entrar a desarrollar cuando trabajamos dentro de una población de tipo normal. Me esperan unos segundos porque voy a subir el PPT. Bien, continuando, vamos a desarrollar distribuciones muestrales para una población normal. Nosotros, al desarrollar este tema, lo vamos a ver desde son 3 enfoques, pero lo vamos a ver de 2 porque el tercer enfoque se relaciona con el primero. Es decir, vamos a ver cuando se conoce la varianza. El otro caso es cuando no se conoce la varianza y cuando, digamos, n es menor que 30.
En este caso solamente vamos a estudiar cuando se conoce la varianza. A ver, vamos a ver. Bien. ¿En qué consiste esto? Distribución de la media muestral de una población normal. Cuando nosotros tenemos, digamos, una población donde se observa la variable aleatoria X y que esta variable aleatoria X tiende a una normal con parámetros media poblacional y desviación típica poblacional, entonces, si tenemos una muestra formada por las variables aleatorias x1, x2, xn, donde cada uno de ellos va a tener sus respectivos valores, entonces lo que se pide es que estas variables aleatorias sean independientes y cada una de ellas tiendan a una distribución de tipo normal. Pues bien, visto anteriormente, nosotros podemos llegar a la siguiente conclusión. Bajo estas condiciones, la distribución muestral de medias tiene un comportamiento aproximadamente normal, por lo que se utiliza la fórmula de la distribución normal, que μ es igual a μ de la media muestral y sigma de la sigma muestral. Es decir, que nosotros vamos a ver que la media poblacional va a ser igual a la media de la distribución muestral de medias y que la desviación típica poblacional va a ser igual a la desviación típica de la distribución muestral de la media. ¿Correcto? Eso lo hemos calculado en los ejemplos. Bien. Distribución de la media muestral cuando conocemos la varianza poblacional. En este caso, nosotros conocemos la varianza poblacional, entonces lo único que le vamos a decir que la variable muestral de la media, que va a ser igual a la sumatoria de x de y entre n, tiene una distribución normal, ¿correcto? Donde esta distribución muestral de la media va a tender a una μ y a un sigma entre raíz de n. Por lo tanto, para nuestra z de nuestra distribución muestral de la media va a ser igual a la media muestral menos la media poblacional entre sigma o desviación típica entre raíz de n cuando esto tienda a 0, 1, que viene a ser a un z estandarizado. Esto va a ser cuando la población es infinita y el muestreo es con reemplazo. Y cuando no fuera así, vamos a tener la otra fórmula donde va a estar multiplicado por el factor de corrección, por lo tanto, esto se da para poblaciones finitas y muestreo sin reemplazamiento. Bien, vamos a dar un ejemplo. ¿En qué consiste el ejemplo? Dice, para cierta prueba de aptitud se sabe con base en experiencia que el número de aciertos es en promedio de 500 con una desviación estándar de 60. Si se aplica esta prueba a 100 personas seleccionadas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que tengan un promedio de acierto menor que 495 alumnos? Aquí no nos está diciendo el tipo de modelo de probabilidad, no nos está diciendo que es una distribución de probabilidad normal, no nos está diciendo, pero nos están dando ciertos datos de ese modelo que su media es 500 y que su desviación estándar es 60. Pero nosotros sabemos, por lo ya dicho anteriormente en las clases, que hay varias formas que podemos identificar si la distribución es normal y una de ellas la tenemos al frente,
porque n en este caso es 100. Y hemos dicho que cuando n es mayor que 30, debido al teorema del límite central, nosotros decimos que es una distribución de tipo normal. Cuando nosotros vemos que la información que se extrae es de una población normal, también asumimos que el comportamiento de estos datos es normal. En este caso, no me dice el modelo, pero me dice que n es 100. Para mí, entonces trabajo con mi z estandarizada de mi distribución normal. Entonces, vuelvo a repetir, habiendo identificado ya nuestro modelo, entonces en ese modelo nos dicen que nuestra media es 500 y nuestra desviación estándar es 60. Entonces vamos a poner los datos. Tenemos la media poblacional 500, promedio, número de aciertos, la desviación típica o estándar poblacional es 60, n es 100. Nos piden calcular la probabilidad de nuestra distribución muestral X menor que 495. Bien, para ello nosotros hemos identificado que es una distribución normal que tiende a estos parámetros, y para quererlo estandarizar nosotros podemos utilizar aquella fórmula para infinita, ¿no es cierto?, con reemplazo. Porque acá no conocemos cuánto es la población, no tenemos el número de la población, no conocemos, por lo tanto es con reposición, ¿no es cierto? Es con reposición, por lo tanto es infinito. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos están pidiendo hallar la probabilidad de esta media muestral, por lo tanto, nosotros lo tenemos que tipificar, es decir, en función a esta fórmula. Entonces, reemplazando valores, nos pide de 495 menos media poblacional entre la desviación típica poblacional raíz cuadrada de 100, y nos sale igual a menos 0.83 veces periódica pura. ¿Correcto? Entonces, alumnos, nosotros también anteriormente hemos hecho manejo de tablas, ¿no es cierto? Por eso era necesario saber cómo utilizar las tablas, cómo calcular ya sea el valor crítico, ya sea la probabilidad, porque lo vamos a seguir utilizando. Entonces, ya tengo ahí estandarizado mi Z, es decir, de mis datos originales, los he convertido, los he estandarizado, digamos, y entonces hago mi representación gráfica, ubico, ¿no es cierto?, mi Z estandarizada, ¿correcto? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Para calcular este valor, nos vamos a ir a nuestra tabla. Alumnos, les dije también en clase, se van a encontrar con diferentes tipos de tablas, por ejemplo, en este caso de la distribución normal. Depende del tipo de área que tome el autor. En este caso, el autor ha tomado el área acumulativa, ¿no? Lo que no impide que con esa tabla yo puedo calcular mi probabilidad, que es lo que me están solicitando, ¿correcto? Pero también les he dado yo un link, ¿no es cierto?, donde hay varias tablas, en donde también inclusive ya tenemos los valores negativos, y nos va a ser fácil tomar y sacar la probabilidad de esa línea que está más oscura, ¿correcto? En este caso he utilizado la acumulativa, ¿correcto? Entonces ubico por simetría, lo llevo al lado derecho con positivo, al lado derecho voy a tener 0.833, por lo tanto voy a mi tabla, me ubico en 0.8 y 0.03 y me da un valor de 0.7967. Entonces, esto viene a ser 0.7967, pero ojo alumnos, no me piden de esta área del lado derecho, yo lo he hecho por convención, porque necesito para usar esta tabla, por lo tanto nosotros tenemos que restar 1 menos ese valor y nos sale que la probabilidad,
que la probabilidad de esa área va a ser igual a 0.2033, ¿correcto? A 0.2033. Vuelvo a repetir, no necesitan tener al alcance todas las tablas, manejen uno, practiquen en ellos los ejercicios y con una tabla, ¿no?, pueden hallar todas las áreas que quieren calcular. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos acá un ejemplo. Encuentre la probabilidad de que una muestra aleatoria de 16 focos tenga una vida promedio de menos de 775. Es muy similar a la anterior, ¿correcto? Muy similar a la anterior, ¿no es cierto? Graficamos, me piden esa área y yo ya la... mira, eso quería decirle. Es decir, ubico en mi gráfica mis datos originales, que es la media es 800, y que me pidan hallar la probabilidad menor de 775. Nosotros, si queremos hacer uso de nuestras tablas, lo tenemos que estandarizar. Por lo tanto, nosotros queremos hallar esa probabilidad, aunque no le he animado esto, va a salir esto, pero este es lo que nos piden hallar, esa área. Entonces utilizamos nuestra fórmula, que ya sabemos, lo tipificamos los datos y nos sale menos 2.5. Por lo tanto, ahora, en función a z, mu va a valer 0 y 775 va a ser menos 2.5. De igual forma, acudimos a nuestra tabla. Miren, ve, acá ya tienen la negativa. El primer ejemplo pudieron haberlo utilizado con esto. Y tenemos que es menos 2.5, me ubico en menos 2.5 y me da 0.0062. 0.0062. Y ahí está mi probabilidad. Por lo tanto, ¿no es cierto?, su resultado es 0.0062. Así de fácil, alumnos, es cuando estamos utilizando la distribución muestral, ¿correcto? En este caso, de nuestra media dentro de un modelo normal. Lo importante es ver, mire, que el parámetro no es solamente sigma, sino es sigma entre raíz de n, ¿correcto? Porque estamos dentro de distribuciones muestrales. Y cuando trabajamos con distribuciones muestrales, su característica es que hemos extraído de la población n muestras, pero del mismo tamaño, ¿correcto? N muestras del mismo tamaño, pero que, por ejemplo, si queremos calcular la media muestral, nosotros vamos a ver que estos valores sí van a ser diferentes de muestra en muestra. Bien, ahí tenemos el ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Miren acá, las estaturas de 1000 estudiantes están distribuidos aproximadamente en forma normal, con una media de 174.5 centímetros y una desviación estándar de 6.9 centímetros. Si se extraen 200 muestras aleatorias de tamaños 25, sin reemplazo de esta población, determine el número de medias muestrales que caen entre 172.5 y 175.8 centímetros. La parte B lo van a resolver ustedes, ¿correcto? Entonces, ¿qué observamos acá en nuestro problema? Observamos que ya nos dicen que están distribuidos aproximadamente en forma normal. Ya me dicen, ¿no es cierto?, que mi modelo es normal. Pero acá hay un dato importante. Me dan el número total de estudiantes, que son 1000, en cuanto a su estatura. ¿Correcto? 1000. Es decir, que ya tengo una población, y esa población es finita. Y al ser finita, también me dicen, ¿qué me dicen? Que es sin reemplazo. Por lo tanto, tengo que tener cuidado. Ya no puedo estar utilizando mi Z, ¿correcto? La que hemos utilizado en el ejemplo 1, en el ejemplo 2, porque acá tenemos que utilizar nuestra Z, pero agregándola
el factor de corrección. A ver, veamos. La población infinita y el nuestro es sin reposición. Por lo tanto, nuestra Z a utilizar va a ser esta. Los datos lo tenemos ahí al frente, ¿correcto? Entonces vamos a calcular primero este denominador. Calculamos y nos sale 1.36, ¿correcto? Ahí tenemos los datos, ¿correcto? Los datos de la población, menos n, que son 25, ¿correcto? Y menos 1. Queremos calcular, por lo tanto, tenemos esos datos originales y vamos a estandarizarlos, ¿correcto? Lo estandarizamos. Ponemos sus valores estandarizados y nos vamos a la tabla, ¿no es cierto? Nos vamos a la tabla. Entonces, en esta tabla, también es la acumulativa, calculo primero toda esta área, todo, inclusive el blanco, el área blanco del lado izquierdo, hasta 0.96. Yo digo 0.96 tiene una probabilidad, si no estoy viendo mal, 0.8315, ¿no? 0.9 con el 6 que está en la fila superior me da 0.8316, ¿no? Tengo ya toda esta área. Entonces ahora también por simetría, porque estoy con la tabla acumulada, a 1.47 lo pongo al lado derecho y busco acá 1.47 y me da 0.9292. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente, calculo de eso, me da ese valor, y luego calculo de eso, ¿correcto? Y me da 0.78, porque voy a restar, ¿no es cierto? Resto, y tengo ahí que mi probabilidad es 0.7607. Vuelvo a repetir, con la misma tabla nosotros podemos hacer uso, digamos, de esta de acá, porque hemos calculado el área de esto, ¿correcto? Al cual vamos a quitarlo lo que hemos calculado de 0.96. Bien, esta es la forma como nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, utilizar la distribución muestral en una distribución de tipo normal. Bien, les decía, creo que es todo lo que hay que desarrollar acá. Ya, allá, me piden el número de medias que se encuentran comprendidos entre estos intervalos y es n por p. P es la probabilidad, n el número se extraen 200 muestras aleatorias, ¿no? De tamaño 25, ¿correcto? Y calculamos el número de medias que van a estar comprendidas entre ese intervalo, van a ser de 152 medias muestrales. Bien. Un ratito, por favor.
Un ratito, alumnos, voy a subir el PPT de la distribución muestral, un ratito, por favor. Bien, ya se ha subido el PPT de distribución muestral alumnos y en ello están viendo que van a encontrar 2 ejercicios que deben hacer, ¿correcto? Nosotros ya hemos desarrollado, ¿correcto? En clase hemos desarrollado. Entonces, lo que les voy a pedir ahora, que se pongan a desarrollar, pero un ratito, esto es mucho para ahora. No, sí, está bien. A ver, vamos a ver. Ya, ahí tienen un ejemplo. Otro ejemplo, ¿correcto? Es decir, cuando nosotros hemos hecho la distribución muestral de media, ¿correcto? Inclusive de varianza, nosotros solamente tomábamos 2 muestras, n era igual a 2, ¿correcto? Era igual a 2. Ahora también se puede hacer con 3, con 4. Este segundo ejercicio lo van a hacer ya para la próxima semana, pero ahora quiero que me trabajen esto de acá. ¿Correcto? Trabajen esto de acá hoy día. Siguiendo los pasos que están ahí en el PPT, sigan los pasos y van a obtener su resultado. A ver.
¿Alguna consulta? El alumno que llegó tarde, dime su nombre. Cruz Naira, profesora. Cruz Naira. ¿Alguien más?
¿Alguien puede decirme si ya resolvió? A ver. Bien, estimados estudiantes, los dos ejercicios lo desarrollan para para el día miércoles, ¿correcto? Lo resuelven y por ahí les voy, tal vez agrega el PPT algunos ejercicios que también quiero que investiguen. ¿Estamos? Entonces terminamos acá la clase, queridos alumnos. Entonces no se olviden resolver estos dos ejercicios que tienen al alcance. Bien, gracias alumnos. Hasta el día miércoles. Hasta el miércoles, Ingeniera, profesora. ingeniero, una pregunta. Dime, Gracias, profesora. Dime. El número de elementos que agarramos para las muestras son 4, ¿verdad? ¿Del ejercicio? A ver. ¿De cuál ejercicio? ¿De esta de acá? Del último que dejó. ¿De los 6 pedazos de madera? Sí. Ya. ¿Qué me estás preguntando, hijo? El número de muestras. Puedes tomar 2. Toma 2. 2. Ok. 10, 11, 10, 12, 10, 13, sácales tu media y luego haces tu tabla de distribución, sacas tu varianza, etc. ¿Ya? ¿Correcto? 2. Ingeniero. Muchas gracias. Ya han visto que el ejemplo número 2 ya es cuando se extrae 3 muestras. Pero hay un tercer caso que no les he puesto, ¿no? Es cuando tienes una tabla de distribución donde la frecuencia no es 1, sino más de 1, y entonces también podemos nosotros resolver. Voy a ver ese caso. Me acordé recién ahora.